Bendito Dios, pues muchas gracias por este tiempo de estudio, gracias por pues tus cuidados, Señor, por tu misericordia y tu amor hacia cada uno de nosotros y aquellos que temen tu nombre. Queremos pedirte que tú guíes a Miguel a través de tu Santo Espíritu para estas enseñanzas, Señor, estos estudios. Y también te pedimos, Dios, que tú puedas conectar a cada uno en forma y tiempo, Señor, y que sea de gran edificación para nuestro corazón y nuestra mente lo que hoy escuchemos y lo pongamos en práctica. Todo esto te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, recordemos un poco la vez pasada que estábamos viendo la cuestión de la justicia y vimos la parte donde, ¿se acuerdan del lente izquierdo, la justicia, el lente derecho, la no justicia, que tiene involucradas la injusticia, la gracia y la misericordia, que no son justicia, sino son, la gracia y la misericordia son voluntarias de Dios, ¿sí? Entonces, nada más para poder retomar un poco esto, porque el tema que vamos a ver hoy, que es precisamente dentro de la no justicia y la gracia y la misericordia, que es precisamente la elección, la vamos a ver de una manera, aunque este es muy profundo, lo vamos a ver medio profundo, y ya después tendremos un estudio de esto, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener presente es que Dios es un juez justo, y eso significa que todos sus juicios están de acuerdo a su justicia. Recuerden que había la justicia interna, la justicia externa, pero la justicia externa es manifestación de la justicia interna, pero que Dios en todo lo que hace va de acuerdo a su carácter y a su santidad. Y habíamos visto que la gracia y la misericordia son justicia. Están fuera de la categoría de la justicia, pero tampoco están dentro de la injusticia. Recuerden que la injusticia, según habíamos dicho, involucra el pecado, involucra la maldad. Y esa va a ser juzgada por Dios. Pero aquellos a quienes Dios quiere extender su gracia y su misericordia, en ese sentido es parte de la voluntad de Dios, reitero. Entonces, lo último que vimos es que la justicia está vinculada a la rectitud, o sea que Dios no puede hacer nada que no sea recto. Pues su justicia perfecta va acompañada de una rectitud perfecta, y dentro de esa rectitud, que es un punto muy importante, está incluida la gracia y la misericordia. ¿Por qué dentro de la rectitud? Porque es una manera de que se establece la justicia de Dios a través, ya lo sabemos, de una tercera persona que es Jesucristo, que es el único ser que nos puede traer la gracia, el Dios hecho hombre, nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, no merecía morir, él aceptó morir voluntariamente y lo hizo precisamente para poder liberarnos del juicio eterno del pecado y de la esclavitud del pecado. Entonces, confirmando, la gracia y la misericordia son acciones que Dios siempre toma libremente. Y es precisamente ahí donde entramos en esta nueva parte del estudio. Recuerden, estamos viendo los atributos comunicables de Dios, y son aquellas partes que nosotros podemos tener en nosotros a través de la entrega y profesar. Los incomunicables, como habíamos visto, son parte de su ser, son parte de él mismo, como su eternidad, como su soberanía, como su santidad. Bueno, la santidad es comunicable, como su omnipresencia, como su omnisciencia, ¿no? Así nada más para repasar un poquito y meternos bien, o sea, en este punto con claridad en nuestra mente, porque ante tantos conceptos fácil podríamos desviarnos y decir, bueno, ¿cuál era y de dónde salió esto, no? Bueno, eso está saliendo de la parte de la no justicia, de la parte de está la gracia y la misericordia, y es precisamente donde está la gracia y la misericordia donde entra la elección. Ahora, un primer punto que es muy importante: Dios no está obligado a ser misericordioso o clemente con las personas. No está obligado. Nunca se requiere o se obliga a que Dios manifieste su gracia. Es un acto de voluntad en que
donde Dios decide dar su gracia y su misericordia. Por tanto, cuando nosotros pensamos que se nos debe, fíjense bien, cuando nosotros pensamos que Dios nos debe gracia o misericordia, ya no estamos en la gracia o en la misericordia. ¿Por qué? Porque son actos de la voluntad soberana de Dios y no tienen que ver con nosotros, ¿sí? Entonces, Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo. Recuerden, nuestras vidas ya no nos pertenecen. Él nos dio su espíritu, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y que no somos nuestros o no nos pertenecemos, ¿sí? No nos pertenecemos. Cristo nos compró con el precio de su sangre por su gracia y su misericordia. A lo mejor tú como creyente puedes vivir como tú quieres y puedes pensar que como ya eres salvo, eso sin pensar que existe una falsa decisión o una profesión de fe, piensas que Dios te debe algo y Dios realmente no te debe. Recuerden que, por ejemplo, en el caso del faraón decía, a quien quiere endurecer, endurece. Y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, ¿sí? Entonces, seguramente nuestras mentes han tropezado con este concepto de la elección y muchas veces hemos podido confundir la gracia y la misericordia con la justicia. Recuerden, es un punto muy importante porque son dos conceptos diferentes. La justicia requiere de un pago y está basada en el cumplimiento de la ley y de los 10 mandamientos. O sea, que cuando tú pecas, mereces un juicio. Y a lo largo de tu vida, este juicio te va a llevar al castigo eterno. Esa es la justicia de Dios. Pero en el ámbito de la no justicia, Dios decidió dar su gracia y su misericordia a través de Jesucristo, donde Cristo cumplió la justicia de Dios, por tanto estaba dentro del lado de la justicia y no merecía morir, pero al decidir poner su vida en rescate por muchos, en ese momento nosotros, por la fe en Él, nos es transferida su justicia. Entonces podríamos decir que cuando Dios nos da su gracia y su misericordia, su justicia perfecta nos es transferida y pasamos al círculo de la justicia porque somos ya justos y perfectos delante de Dios a través de Jesucristo. ¿Ven qué concepto tan hermoso? Es muy importante que nosotros, cuando ya estamos seguros de que somos salvos, y cómo vamos a estar seguros, y perdón que siempre enfatice esto porque es muy importante, porque la esperanza, yo creo que de todos los que somos salvos, es que todos en nuestra iglesia lleguemos a ser salvos, aunque sabemos que las iglesias están compuestas de ovejas y cabritos. Los cabritos no son salvos. Están en la iglesia, participan de las cosas de la iglesia, pero todavía no han llegado a la verdadera salvación. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es una seguridad que nadie nos puede dar sino solo Dios. Hay falsa seguridad que crees que porque oraste, que crees que porque perteneces a una iglesia y eres salvo, y eso no es cierto. O que crees que porque te bautizaste eres salvo, tampoco es cierto. Recuerden, por sus frutos los conoceréis. La nueva vida en Cristo empieza a trabajar en nosotros, empezamos a dejar el pecado, empezamos a aborrecer el mal, empezamos a aborrecer la mentira, empezamos a tener convicción mucho más fuerte por cada pecado, al grado que no podemos estar en paz hasta que no nos arrepentimos y confesamos. Todo eso es evidencia de que somos salvos. Si un creyente peca y miente, por ejemplo, las mentiras, que es lo más sencillito, peca y miente con toda facilidad y no tiene ninguna convicción, quiere decir que el Espíritu Santo no está dentro de él dándole esa convicción que lo lleva al arrepentimiento. Tiene pensamientos inicuos, tolera cosas inicuas que afectan su mente y su corazón, no tiene ninguna convicción. Eso es evidencia de que no es salvo. Y muchas de estas cosas son influenciadas a través de lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, nada más ese punto como un paréntesis, volviendo entonces al punto de la gracia y de la misericordia, automáticamente se cumple la justicia de Cristo. Y nosotros pasamos al círculo de la justicia porque ya somos justos delante de Él. Entonces,
nosotros tenemos que saber que cuando Dios decide derramar su gracia en una persona o su misericordia, siempre es algo voluntario de Dios. No está Dios obligado a hacerlo, ¿sí? Eso, habrá puntos que tengamos que estar volviendo a enfatizar para que nos quede muy claro. Dios no nos debe la gracia. Es voluntario de parte de Dios y ese es precisamente el tema de la elección que estamos por empezar a tratar. Entonces, nosotros tenemos que hacer una distinción muy clara entre la misericordia de Dios y la injusticia. En la injusticia, el destino es el infierno y la misericordia de Dios dada a través de Cristo, el destino ya es el cielo. Esa distinción la tenemos que tener muy clara en nuestra mente. Y que cuando nosotros empezamos a ver que Dios es el que elige, ahorita lo vamos a ver con pasajes, entonces, y esto quiere decir que Dios no va a tener misericordia de todo el mundo. Ya habíamos tratado alguna vez este tema un poquito superficial. Solo piensa en una cosa. Si Dios en la cruz hubiera muerto por todas las personas del mundo y el mundo sigue corrompiéndose y rebelándose en contra de Dios, entonces la gracia y la misericordia habrían fracasado. ¿Me entienden esto? Muchos dicen, no, Dios al final de cuentas va a perdonar a todos. Nosotros ya sabemos que eso no es cierto. El que cree en Cristo tiene vida eterna, como dice Juan, ¿no? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, 3:36, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si Dios hubiera muerto, y muchos usan el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero él no está diciendo que todo el mundo se va a salvar. Eso lo vamos a ver con más claridad más adelante. Pero ahorita es muy importante que tengamos en claro también esto. Dentro de la elección es precisamente donde viene la salvación. No es para todo el mundo. Es de acuerdo al propósito de Dios y a quien elige. Porque si Dios hubiera muerto, Jesús hubiera muerto por todo el mundo, y gran parte del mundo no lo conoce y se va al infierno, entonces la gracia y la misericordia hubieran fracasado. ¿Sí queda claro? Ese es algo que generalmente no se dice, pero que nosotros tenemos que tenerlo muy, muy presente. Entonces vamos a ver algunas ilustraciones con la misma palabra, obviamente, que nos deja ver con un poco más de claridad en esto. Y empezamos con Romanos 8, 29 y 30, la mayoría de ustedes lo conocen, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo podría decirles, este pasaje es más que explícito en cuanto a la doctrina de la elección, ¿no? Quiere decir que no todo el mundo recibe la plenitud de la gracia salvadora de Dios. También nosotros podemos ampliar este concepto en el libro de los Efesios, que nos habla de la elección. En el capítulo 1, versículo 4, vamos a empezar, es 4 y 5, básicamente, pero vamos a empezar con el 4. Dice, según nos escogió en él, fíjense, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué hermoso, ¿no? Nosotros como creyentes, y ya tenemos la seguridad de esa salvación, debemos estar eternamente agradecidos porque nos escogió, porque ahora nosotros podemos disfrutar de su amor y no importa qué pase, en esta vida tenemos un destino eterno en su presencia, gozando de su amor. Ya ven ahorita con todas las cosas que pasan en este mundo, las guerras que hay en él y todo eso, ya ven eso, cómo
¿Cómo vemos tanta injusticia de parte de unos con otros y muchos por vanidad, por el deseo de tener más y más? Recuerden ustedes que una persona que no tiene a Dios está vacía. Y como es un vacío que desde el tamaño de Dios trata de llenarlo con emociones, con bienes materiales, con poder. Y como esto no tiene medida, por eso el que no tiene a Cristo nunca se va a poder saciar. Entonces vemos a los grandes conquistadores que se han querido hacer Dios, como pues, a lo largo de la historia, ¿no? Como los Césares, etcétera, etcétera, que realmente han acabado en una situación caótica. ¿Por qué? Porque les faltó ese, pero a nosotros nos faltó, o sea, tienen ese vacío, pero a nosotros, a quienes Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, tenemos precisamente la esperanza de que no importa qué pase en esta vida, un día estaremos con Dios y a partir de ese momento, para siempre, por los siglos de los siglos, disfrutaremos de su amor, de una vida eterna en su presencia. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra postura en esta vida? Que la gratitud a Él nos lleve a, por amor, cumplir lo que Él nos pide que cumplamos. Y así es como se da la justicia, por amor. Recuerden, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por el amor. Se me olvidó la primera parte, ¿sí? También está ahí en Galatas. La fe que obra por el amor. O sea que nuestras acciones verdaderas de vivir una vida justa están cimentadas en el amor. Entonces veamos. Volvemos a Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió, ¿no? Aquí se recalca con toda claridad la doctrina de la elección a través de las Escrituras. Vamos a ver algunos pasajes para que nos quede muy claro. Recuerden que este video se graba y después pueden ustedes recabar toda la información que quieran. Empezamos por Deuteronomio 7:6, que dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. No sé quién me silenció, pero ahí les va. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Obviamente, nosotros sabemos que aquí está hablando de Israel, ¿verdad? Pero qué cosa más interesante, que nosotros en Cristo somos parte del verdadero Israel de Dios, porque el verdadero Israel no es un Israel según la carne que representa al hijo de Agar, ¿verdad? Sino somos el Israel según el Espíritu, somos los hijos de la promesa. Y la salvación siempre se le dio a Israel a través de la fe de Abraham, por tanto a través de la promesa. Por tanto, el pueblo de Israel como nación tiene privilegios, pero aún ellos se tienen que salvar por fe, por la fe de Abraham, como nosotros nos salvamos por la fe. Entonces, desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, somos parte de ese Israel de Dios y somos ese pueblo especial, ¿sí? Y Dios nos escogió para ser un pueblo especial. Ahí está la elección, ¿se dan cuenta? Luego, Isaías 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Habla aquí de la nación. Pero ¿no es acaso que Dios nos hace un llamado a nosotros en forma personal? ¿Cuándo es cuando le conocemos? Cuando respondemos. Y gracias a la elección, Dios, desde que tenemos uso de razón, empieza a preparar nuestras mentes y nuestros corazones para el día de ese llamado. Y cuando llega el día de ese llamado, como ya habíamos comentado hace poco, Él nos cambia para poder responder, ¿no?
¿Qué nuevos conceptos tan importantes estamos viendo ahorita? Porque hasta hace poco, bueno, sabemos que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nadie podría ser salvo si Dios no lo cambia antes, porque la carne y la sangre no quiere ni puede, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Entonces, en nuestro estado natural, no podríamos responder en Dios. Entonces, de acuerdo a la elección, tiene que haber un cambio. Y cuando hay ese cambio, puede venir el arrepentimiento. Y al haber el arrepentimiento, que matamos nuestro orgullo en totalidad, puede entonces entrar la fe, pues Dios nos puede otorgar la fe que salva. Y al darnos la fe que salva, entonces Dios nos regenera en hijos suyos y nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esa también es la evidencia de la salvación. Todo empieza a ser nuevo en nuestra vida. Un nuevo panorama, un nuevo futuro, una nueva dimensión de las cosas, una nueva visión de la vida. El que está en Cristo, ya nada de lo que pase en este mundo le debe de afectar en su seguridad de la salvación, porque pase lo que pase, un día estará con el Señor. Por eso, ¿qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Créanme, para todo creyente es ganancia. Pero Dios nos deja en este mundo ya como creyentes, como ya sabemos, para que participemos de los sufrimientos de Cristo. Es un privilegio. Y el que no lo vea así es porque todavía no entiende muchas de las cosas. Pero para eso estamos aquí, para aprender, precisamente. Para eso estamos aquí. Y luego en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está. Dios es el que nos trae. Ahí está con evidencia la elección. Luego en Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, fíjense qué interesante, todos los que estaban destinados, ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos es el único libro que menciona muchas veces esto. Y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Por tanto, los que no están ordenados no pueden creer porque Dios no está derramando su gracia y su misericordia. Entonces volvemos al punto de la gratitud, ¿no? Si Dios te está llamando, no tardes en responder. Vemos nosotros al faraón, que quizá él conoció la vida de José, el 11º hijo de Israel. Él vio que José le dio toda la tierra de Egipto al faraón, salvo la parte de los sacerdotes, que tenía su ración, la compró para él. El poder absoluto de faraón fue gracias a José. ¿Pero qué dice la Biblia? Se levantó otro faraón que no conoció a José, pero conocía la historia, ¿no? Bueno, ahí precisamente es donde nosotros vemos que la gente desecha la gracia de Dios. Vemos, por ejemplo, también a la cabeza de oro, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cuando tiene el sueño que interpreta a Daniel. ¿Acaso no es cierto que él, a final de cuentas, hace una declaración y que queda plasmada en el libro de la ley, una confesión de quién es Dios y todo? Claro que Nabucodonosor se salvó, pero ¿qué pasó con su hijo Belsasar? Que cuando tomó el poder, tomó las copas de todos los instrumentos sagrados que habían traído de Babilonia, etcétera, y brindó y hicieron adoración a los falsos dioses, aquella mano que se escribe en la pared. ¿Y cuál fue la interpretación? Tú sabías lo que Belsasar era como bisnieto, nieto, creo que era nieto o bisnieto. Tú sabías lo que Nabucodonosor, tu antepasado, hizo y se humilló y tú no te humillaste. Por tanto, tu reino es quitado. ¿Ven ustedes? O sea, perdió la oportunidad
vemos la tierra de Canaán, tú nos dicen, pues ahora que vemos esta invasión a Kiev, yo me he puesto a pensar, y bueno, y la invasión de Israel, ya hemos comentado esto, pero digo, Dios le dio a Israel su tierra y los de Canaán habían sobrepasado los límites de la moral. Tuvieron tiempo de arrepentirse, pero no quisieron y entonces Dios endureció sus corazones. ¿Quiénes se salvaron? Como dijimos la vez pasada, Rahab la ramera y los gabaonitas, ¿no? Tuvieron temor, los gabaonitas estaban destinados a ser destruidos, pero usaron de astucia porque creyeron de alguna manera y eso les salvó la vida. Y entonces, en Hechos 13:48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí está. Y creo que sí ya lo leí, ¿verdad? Lo volví a leer, perdón. Vamos a Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, ¿no? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Ven ustedes? Ahí está la elección, Romanos 9:11. Y vamos a 1 Tesalonicenses 1, versículos 3 y 4. Acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, amados de Dios, vuestra elección. ¿Sí? O sea, Dios nos eligió, aquí nosotros respondimos a ese llamado, por eso involucra la elección. ¿Sí? O sea, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ven ustedes? Y veamos a 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ven? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Yo espero que después de esto que estamos viendo, en nosotros haya mayor gratitud para que eso se traduzca en una mayor entrega y que ya dejemos atrás todas aquellas cosas que nos impiden, todos aquellos ídolos que todavía traemos que nos impiden la verdadera consagración. Recuerden, lo único que nos impide la verdadera consagración es la idolatría que todavía traemos. Adoramos a situaciones, a personas, a nosotros mismos, a un estado, etcétera, a un estatus, más que a Dios y hacer su voluntad. En 2 Timoteo 2:10 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Ve? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces ahí está. Nos haya escogido desde el principio para salvación. Somos escogidos por Dios, somos iluminados por el Señor y nada ni nadie nos puede separar de Él ya, nunca más. Caminamos pues gozosos en nuestra relación con el Señor, seguros de que si Él nos llamó, nadie nos puede quitar. Ahora, un punto muy importante. En la forma del griego de la palabra escogió, indica que Dios no solo escogió por sí mismo, sino para Él mismo y para la alabanza de su propia gloria. Y aquí hay un sentido muy importante. O sea, Dios te puede escoger, pero te escogió para Él y para su gloria. Por tanto, todo creyente que no vive
para glorificar a Dios, está errado, no ha entendido esta situación. Porque si Dios nos ha dado todo por su gracia, que no merecíamos, si Dios hizo todo para que fuésemos hechos hijos suyos, quiere decir que a partir de lo que Él nos libró, que es del infierno, de una vida sin Dios, de un vacío eterno, de un odio creciente, de un resentimiento creciente, de una rebeldía ante Dios sin límites, etcétera, ahora nos llevó al amor, a estar en su presencia, un día a una ciudad que Él alumbrará y su presencia estará entre nosotros, que será el verdadero tabernáculo de la Nueva Jerusalén. Debemos de vivir para darle la gloria a Dios en todo. Efesios capítulo 1, 6, 12 y 14 nos dice lo siguiente. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está. Ahí está, porque nos hizo aceptos es para alabanza de la gloria de su gracia, ¿ven? El que creyente que no vive para glorificar a Dios está en tinieblas todavía, no ha entendido, porque desde que Dios te salva, debes de vivir para hacerlo. ¿Y qué significa vivir para gloriar a Dios? Hacer todo para que Él se glorifique. Y eso te va a dar la fuerza para dejar el pecado, para tener un verdadero testimonio, para poder trabajar en la fuerza de Él hasta el límite que Él mismo te ponga, hasta el momento en que te llame, donde ya habrá terminado el objetivo de tu vida en este mundo a partir de que eres salvo. Luego el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí está. Que seamos para alabanza de la gloria de Él. ¿Ven ustedes? O sea, no hay otro objetivo en nuestra vida. Y luego el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y ahí viene el objetivo, para alabanza de su gloria. Entonces tú ponte a preguntar, ¿por qué estás viviendo? Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todas nuestras virtudes, nuestras aptitudes, nuestros dones, como estamos viendo el domingo, todo eso es para que lo glorifiquemos. Cada uno, Dios nos ha dado cosas diferentes, recursos diferentes, dones diferentes, para que le sirvamos y lo glorifiquemos. Si no estamos conscientes de todo esto que Dios nos ha dado de todo esto que Dios nos ha dado, ¿cómo lo vamos a glorificar? Y todavía queremos de nosotros mismos, le estamos robando la gloria a Dios. El que no vive para darle la gloria a Dios es porque quiere su propia gloria. Recuerda que eso decía Jesús. El que no me sigue, su propia gloria busca. ¿Qué gloria estás buscando? ¿Quieres reconocimiento de las personas? ¿Quieres dinero para sentirte mejor o poder? Como en el caso de ciertos presidentes, ¿no? Para sentirte poder, para sentir... O sea, seguro es muy inseguro este hombre, ya sabemos de quién hablamos, ¿verdad? Seguro es muy inseguro. Por eso quiere más. Está invadiendo porque tiene inseguridad de que Ucrania se le revele y luego. Su principio de su tratado es no pertenezcas a la OTAN y desármate para que no seas una amenaza. O sea, ¿quién lo había amenazado? Su inseguridad, su ansia de poder. Buscaba su propia gloria, busca su propia gloria, ¿ven ustedes? Ahora trasladémonos a un creyente. ¿Qué es lo que te impide darle la gloria a Dios? Y recuerden, todo esto es para que meditemos, porque las palabras el viento se las lleva, sino para que tú veas en tu vida y te preguntes, ¿en qué áreas de mi vida yo quiero el reconocimiento y no se lo quiero dar a Cristo? Porque si Cristo te ha dado dones o te ha dado lo que sea para que tú le glorifiques y por eso quieres reconocimiento, estás robando la gloria a Dios. Piénsalo. Recuerda, a vosotros nos es concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. Nos es concedido. Lo que Dios nos ha dado
en nuestra vida de dones, recursos, bienes, habilidades, nos lo ha concedido para glorificar a Cristo. O no sea que le digas a Dios, lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿no? Digo, suena sarcástico, ¿verdad? Pero muchas veces así le hacemos a Dios. Queremos ser grandes creyentes, pero no queremos soltar cosas en nuestra vida. ¿Qué cosa te está impidiendo la consagración? Ponte a pensar. Ahora, cuando una persona es redimida, o dicho de otra manera, la elección o predestinación de Dios no anula ni opera, aparte de la responsabilidad del hombre o del ser humano, para creer en Jesús como su Señor o Salvador. O sea, es responsabilidad de cada persona. Que opere la gracia, que Dios haga un trabajo en nosotros por su bondad y para su gloria, no exime de responsabilidad a aquellos que no les está dando, que sí conocieron y rechazaron. ¿No les han tocado personas que les hablan de Cristo a través de los años y quizá cada día se endurecen más? Pero ¿por qué no entienden? En esta misma iglesia sucede. Hay personas que no entienden que todo es para su bien o para nuestro bien, porque yo me incluyo. Créanme que en todo lo que yo puedo enseñar, yo soy el primero que me pongo para aprender. Por eso es que las enseñanzas son del Espíritu Santo. Desde que yo estoy preparando los estudios, a ver, esto voy a decir y yo lo hago. O sea, siempre es un enfrentamiento así. O sea, es para todo hijo de Dios que tiene que estarse probando a sí mismo cada día de su vida. Es para todo hijo de Dios. Veamos Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ahí está el punto. Cada ser humano, independientemente de la elección, tiene que arrepentirse. Si no lo hace, está fuera. Por eso, de esta manera predicó Juan el Bautista. En Mateo 4:17 se repite. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15 también lo menciona, que según los otros mencionados. ¿Sí? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues ahí está. Y en Juan 5:40, lo que Jesús le dice a las personas, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis creer lo que yo digo? Porque no sois de Dios. Así de simple. Sois del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está. Entonces nosotros vamos a ver en estos últimos tiempos cada vez a las personas más endurecidas, las que rechazan. Pero ¿por qué Dios nos manda a predicar a todo el mundo? Porque dentro de todo ese mundo están los elegidos, pero también como un testimonio para el día del juicio. Romanos 2:15 y 16, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en vuestros corazones, dando testimonio a nuestra conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Quiere decir que todas esas personas que no han sido elegidas, pero que tenían la responsabilidad y rechazaron, su conciencia va a estar en contra de ellos. Y yo no digo que Dios los va a condenar, porque sí los va a condenar, pero realmente se van a condenar solitos, a ellos mismos. ¿Ven ustedes? Entonces la otra parte del versículo de Efesios 1:4.
antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. O sea, fuimos predestinados en amor antes de la fundación del mundo. Entonces, a través de la voluntad soberana de Dios, antes de que Él creara todas las cosas, independientemente de la influencia humana, y aparte de todo mérito humano, aquellos que son salvos o que se han salvado, han podido alcanzar la unidad eterna con Cristo. ¿Sí? Fuimos predestinados hijos suyos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién podrá comprender esto tan difícil? Pero por eso estamos viéndolo un poco a detalle. La elección soberana de Dios. Tendré misericordia del que yo tenga y endureceré a quien yo quiera. Así es. ¿Y eso es malo? No. Tú, por ejemplo, recibes, hazte cuenta, un dinero. Y tú decides qué vas a hacer con tu dinero. ¿Quién te dice qué vas a hacer o qué no vas a hacer? Tú decides. Tú decides qué ropa te vas a poner. Tú decides qué zapatos te vas a poner. Tú decides si vas a armonizar todo lo que te pones o te pones lo que sea y no armonizas nada. Tú decides si comes una cosa o comes otra. Esa es parte de nuestra semejanza a Dios, la capacidad de decidir. Adán y Eva decidieron desobedecer. Tenían todas las cosas dadas por Dios, pero Dios tenía que ponerles una restricción para que ellos pudieran ejercer su libre albedrío. Si no, ¿cómo lo iban a ejercer? Y no creyeron, desobedecieron. Y claro, ¿qué pasó con Dios? En su gracia y su misericordia, lo salvó, claro que lo salvó. Pero las consecuencias del pecado no se dejaron de ver inmediatamente. Caín mató a Abel, ¿no? Y así sucesivamente. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Ahí está. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si así es, nosotros entonces tenemos la consigna de que Dios verdaderamente, en su soberanía, Él actúa. Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ven? Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. No estaban sus nombres escritos desde antes de la fundación del mundo. Por eso lo adoraron. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Y por qué Dios manda esto? Por tanto rechazo. Nosotros desde Cristo, desde la venida de Cristo hasta ahorita, estamos en los últimos tiempos, ya lo sabemos. Los últimos tiempos no es que estemos llegando al final, los últimos tiempos son desde el momento que Cristo vino y trajo la salvación al mundo. De ahí empezaron los últimos tiempos. ¿Estamos en el final de los últimos tiempos? Sí. Pero en todos estos años, todas las generaciones que han vivido a lo largo de estos más de 2000 años, muchos no han querido. Y esta última generación que les va a tocar la tribulación,
Dios les envía el poder engañoso por haber rechazado la verdad, ¿no? Para que crean la mentira. ¿Por qué Jesús le habló en parábolas al pueblo de Israel? Él mismo lo explicó. Porque lo estuvieron rechazando y rechazando y rechazando, para que no entiendan con los ojos, sino que crean con el corazón, se conviertan y yo los sano. No con el entendimiento. No iban a creer así. Por eso Jesús les hablaba así. Y luego, santos y sin mancha, delante de Él. O sea, habían los predestinados hijos suyos, santos y sin mancha. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que la santidad le pertenece solo a Dios? Pero en la medida que nosotros somos más parecidos a Él, más podemos ir creciendo en santidad. Recuerden, en 1 Corintios 1:28, ¿no? Sabiduría, santificación, justificación y redención. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hechos por Dios, sabiduría, justificación, santificación. O sea, sí está el proceso de santificación hasta la redención. Entonces, esto describe tanto un propósito como un resultado en la elección divina. Gracias a que vino esa elección divina, nosotros pudimos ser salvos, y gracias a que somos salvos, podemos ir creciendo en santidad en la medida que nosotros nos consagremos más y más a Dios. Entonces, en esta gracia, las personas injustas somos declarados justas. Los pecadores indignos somos declarados dignos de salvación, porque todos somos escogidos en Él, en Cristo. ¿Sí? Santos y sin mancha delante de Él, somos escogidos en Cristo. Entonces, esto se refiere con mucha precisión a la justicia imputada de Cristo en la cruz, que nos es concedida a los creyentes. ¿Ven ustedes? Por eso en un principio hablamos de que la justicia de Cristo nos lleva al ámbito de la justicia, porque en Cristo ya cumplimos todas las cosas. Entonces, la justicia perfecta de Cristo nos pone a todos los creyentes en una posición santa y libre de culpa ante Dios. ¿Qué pasa con nosotros, por ejemplo? Con la culpa. La culpa no nos deja ser felices. Nos impide relacionarnos con Dios. Nos impide relacionarnos fidedignamente con los demás. Por eso hay tantos conflictos muchas veces. Cuando una iglesia está llena de conflictos entre los creyentes, es porque está de por medio la culpa no arreglada. Una relación se estorba por la culpa, ¿sí? Es como un marido que engaña a una mujer que engaña. Escarnece al inocente, el que engaña, por la culpa. ¿Ven ustedes? El que hace el mal se justifica y afecta a los inocentes por la culpa. Pero qué importante que cuando nosotros venimos a Cristo y nos es imputada su justicia, ya Dios nos libra de la culpa. Y entonces podemos relacionarnos con Dios y podemos relacionarnos con nuestro prójimo libremente, aún con los incrédulos. Porque los incrédulos pueden ser malos, perversos y todo lo que traidores, todo lo que tú quieras. Pero tú los ves como ovejas perdidas con misericordia. ¿Cómo ves tú a los que te rodean? Aún aquellos parientes cercanos a ti que rechazan el evangelio. A lo mejor te has permitido tener resentimiento con ellos o tomas acciones de represalias y los puedes castigar de una u otra manera si puedes. Pues eso quiere decir que estás tomando tu vida en tus manos. Cuando Dios tuvo misericordia de ti, por eso dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. ¿Bien? Libres de culpa es arreglar todo delante de Dios. Primero, en Cristo, ya somos liberados. Ya no hay culpa, podemos relacionarnos con Dios. Ahora nuestra relación con los demás debe ser así. Y recuerden que tú te relaciones con una persona incrédula es para salvación,
no para que la justifiques o participes de sus pecados, etc. No, porque tú eres santo, no para que empieces a escuchar palabras soeces, ¿no? Chistes sucios. Ah, no, es que estoy escuchando todo esto, estoy bebiendo con ellos porque quiero ganarlos para Cristo. Equivocado. El verdadero testimonio es reflejar la vida de Cristo y es mejor que ellos te rechacen a ti por ser diferente, santo, y porque no soportan ver tu santidad, que porque tú participas de lo mismo, donde matas tu testimonio y pones en entredicho la cruz de Cristo. Pones en ineficaz la victoria de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios nos liberó de la culpa. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y todo creyente verdadero es parte de esta iglesia, santa y sin mancha. Por tanto, ¿cómo debemos vivir los creyentes? Santos y sin mancha. Luego en Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, hemos creído en quien es el dueño de todo, de quien gobierna todo. Aún en este mundo, aún Satanás cree que puede vencer a Dios, pero están tan equivocados. Confunden la paciencia de Dios que está anclada con su esperanza de arrepentimiento, con que Dios se colude con ellos o cosas así, ¿no? Entonces dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que todavía no viene el Señor, porque de los elegidos, todavía no todos vienen al arrepentimiento. Lo más probable es que el día que se complete el número de la iglesia, venga el arrebatamiento. En ese momento quedó completa la iglesia y es arrebatada al cielo. Por tanto, el hecho de que estemos todavía aquí nos debe motivar a seguir trabajando hasta ese día. Entonces, aunque la vida diaria no sea posible como creyentes, que vivamos todo el tiempo conforme al parámetro de santidad perfecta de Dios, sí vamos a ir creciendo. En Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ve? En amor. Nos predestinó para ser hechos hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Esto ya es Efesios 1:5, ¿verdad? Vimos Efesios 1:4, ahora vamos a Efesios 1:5. Yo creo que ahí lo vamos a dejar por hoy. Lo continuamos el próximo miércoles. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde, noche, porque mientras más conocemos de tu grandeza, de tu amor, de tu bondad, de tu gracia, de tu misericordia, más te amamos, Señor. A veces como humanos, con un entendimiento infinito ante un Dios infinito, nos es imposible comprender todos estos aspectos con la profundidad que debiéramos, pero gracias por tu palabra y gracias porque nos das oportunidad de prepararnos, de estudiar, y esto nos permite, Señor, vislumbrar de una manera más clara
la grandeza de tu nombre. Realmente queremos vivir para glorificarte, Señor, y queremos que tú nos quites de nuestra vida todo impedimento que nos impida la consagración. No permitas, Padre, que vaya a haber dureza en nuestros corazones o que haya algún ídolo que se interponga. Ayúdanos más bien a poder destruir todos los ídolos, porque tú mismo dices en tu palabra que nos guardemos de los ídolos. Así concluyes la primera carta de Juan. Así que, Señor, enséñanos a amarte de tal manera que quede al descubierto cualquier cosa que se oponga a ti, a que te conozcamos más a fondo, más profundamente, que nos impida vivir por fe y creer en la grandeza de tu nombre. Señor, sabemos que tuya es la gloria, el poder, por todos los siglos. Amén.